trata de los elementos sometidos a flexión, ¿no es cierto? En caso de que no se me escuche, ustedes me avisan, ¿ya? Porque el internet está un poco intermitente. Bien, entonces comencemos con los elementos sometidos a compresión. Cuando hablamos de elementos sometidos a compresión, principalmente estamos hablando de columnas, ¿no? Son las columnas. Consulta. Sí. Creo que no pasó el material de la anterior clase. De los elementos a flexión. Sí, exacto. No lo he podido subir, pero ya le va a llegar, listo. De todos modos, ustedes también, algunos apuntes tomen en clase de lo que hablamos, porque sí. algunas partes se les da, ¿ya? Entonces, los elementos sometidos a compresión, ¿no? Decíamos que predominantemente cuando hablamos de los elementos sometidos a compresión, estamos hablando de las columnas, ¿ya? De las columnas. Y para tal efecto vamos a hacer nosotros un ejercicio de columna. Este ejercicio nosotros ya habíamos empezado a trabajarlo la anterior clase, ¿no es cierto? Pero habíamos trabajado con respecto a la viga, ¿no? Habíamos calculado cuál era la carga que aguantaba esa viga. Pero este mismo ejercicio a mí me va a pedir que yo también calcule cuánto es la carga que aguanta la columna, ¿no? La columna más cargada, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí nos dice calcularme cuánto es la carga máxima Q que puede soportar esta viga de aquí, ¿no? Esta viga continua. Y también calcularme cuánto es la carga máxima que puede soportar la columna, ¿no? O sea, cuánto de carga puntual puede resistir, digamos. Para tal efecto, dice que los datos que me da el problema, tanto la viga como la columna, tenían estas dimensiones, ¿no es cierto? 8 por 26 por 0.8, es decir, la columna también tiene esta característica, ¿no? Es un perfil I, así de esta manera, de alas anchas, y las dimensiones son las mismas que el de la viga, ¿no? Entonces vamos a trabajar con respecto a esa columna central, ¿ya? Y acá la tenemos, ¿no? Acá está el ejercicio resuelto. Vamos a ir resolviendo mientras vamos viendo cuáles son las fórmulas, las características que se usan y todo eso. Y vamos a comenzar entonces. Entonces me dice a mí que yo calcule carga máxima que aguanta esta. Para tal efecto, yo voy a adoptar que los vínculos para esta columna son empotrados articulados. Esto nos va a interesar cuando terminemos la VT, ¿no? Entonces empecemos a trabajar. Primeramente vamos a decir nosotros que cuando hablamos de elementos sometidos a compresión, en este caso columna, hay un fenómeno bien característico de estos elementos que están comprimidos, que seguramente ustedes ya lo han debido escuchar en Residuo, que se le denomina el fenómeno de pandeo, ¿no es cierto? ¿Qué es el fenómeno de pandeo? Básicamente es la deformación lateral que sufren estos elementos, ¿no? Que están comprimidos y que hay que controlarlo. Es decir, cuando se le aplica la carga de compresión, este elemento, si es demasiado esbelto, o sea, demasiado largo, este elemento no va a fallar por compresión, sino este elemento va a fallar por una deformación lateral, ¿no es cierto? O sea, se va a romper lateralmente. Nosotros pensaríamos que al estar comprimido, este elemento va a fallar por aplastamiento, es decir, se va a comprimir, se va a aplastar, ¿no es cierto? Sin embargo, sucede que en aquellos elementos más precisamente en las columnas, digamos, sucede esto. Este fenómeno se da, ¿no es cierto? Es que se denomina el fenómeno de pandeo. Es el pandeo, ¿no? Es decir, una deformación lateral. Entonces, aquí va a haber una deformación que finalmente va a llevar a la falla de esta estructura, ¿no? A la falla de esta estructura, y entonces la estructura se va a romper lateralmente. A eso se denomina pandeo, y eso es lo que hay que controlar en las columnas, ¿no? El pandeo. Y bien, nosotros decíamos que esto sucede cuando ese elemento comprimido, esa columna es esbelta, ¿no? Esbelta. Entonces, para eso tenemos que calcular lo que se conoce como esbeltez. ¿Qué es la esbeltez? La esbeltez es aquella característica que me dice a mí qué tan larga o qué tan largo es un elemento. Si un elemento es muy esbelto, eso quiere decir que es un elemento bien largo y delgado, ¿no es cierto? Y delgado o flaco, digamos. Si un elemento es poco esbelto, es un elemento corto y grueso, ¿no es cierto?
Entonces, de esa manera yo me puedo dar cuenta. Espérenme un ratito, voy a colocar esto acá. Ya, sigamos. Entonces yo les decía que para determinar si es la posible columna que estamos analizando nosotros tiene ese peligro de pandearse o de romperse lateralmente por pandeo, nosotros tenemos que determinar la esbeltez, ¿no? Que es el parámetro que me da esa información. Y entonces para poder determinar la esbeltez, la fórmula ya es bien conocida, seguramente ustedes ya la han debido ver eh, en madera o en residuo tal vez. Es esta de acá, ¿no es cierto? Esta es la fórmula de esbeltez, donde la esbeltez dice que es igual a un factor de vínculo, según los vínculos que tengan en los extremos de la columna, por una longitud, por la longitud del elemento sobre el radio de giro, ¿no es cierto? Entonces, a mí me va a interesar realizar el cálculo del radio de giro. La longitud la conozco, es la longitud de la columna, son los 6 metros que están acá. Y el radio de giro, conozco su fórmula, ¿no? El radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia menor sobre el área. Entonces, como inicio, tengo que calcular las propiedades geométricas de la sección, ¿no? Como ser el área, como ser la inercia con respecto a ambos ejes, eje X o eje Y, ¿no es cierto? Aquí en estos elementos comprimidos ya se tiene que analizar a ambos ejes, ¿no? Porque ambos ejes pueden fallar, digamos, X o Y. Generalmente el que tenga menor inercia es el que va a fallar. Como si yo tuviera, digamos, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver una columna. A ver, ahí la tenemos con rojo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una columna, si vista, vamos a una columna rectangular, ¿no? Así de esa manera. Ahí, digamos, una columna cualquiera. Y yo le aplico una carga de compresión. Yo le aplico una carga de compresión. P cualquiera, digamos, que está siendo comprimida. Entonces, el pandeo se puede dar con respecto a cualquiera de los dos ejes. Ya en este caso vamos a tener nosotros dos ejes o dos planos, digamos, un eje X y un eje Y. Entonces vamos a representarlo acá. ¿Ves? Vamos a tener un eje X, ahí, eje X, vamos a decir que es el horizontal, ahí, el eje X, que es el que vemos aquí. Aquí yo estoy poniendo una sección rectangular, ya puede ser este tipo de sección Y, digamos, pero para no complicarnos tanto en la gráfica, una sección rectangular nomás. Y un eje Y, digamos, vamos a decir un eje X y un eje Y, ¿no? Ahí representada en vertical, digamos. Entonces yo tengo un eje X ahí y un eje Y, ¿no? Que es el que yo estoy viendo acá. Un eje Y. Ahí, ¿no? Entonces, esa deformación lateral se puede dar en cualquiera de las dos direcciones, ¿ya? Es decir, se puede dar con respecto a la dirección de X. Ahí se puede romper lateralmente o deformarse lateralmente, eso así, por una excesiva deformación con respecto a X. Ahí. O también se puede dar o se puede romper por pandeo con respecto al eje Y, ¿no? Lo vamos a demostrar ahí, ¿no? Puede ser que el otro eje sea el que falle, digamos. Es decir, el eje Y, ¿no? O sea, ambos planos pueden ser desfavorables, ¿no? Eso hay que comprobarlo, digamos. ¿Y cómo lo comprobamos? A través de determinar la inercia, ¿no? En ambos ejes. Entonces, por eso es importante que determinemos esta inercia. El área, ¿cómo determinamos el área? Fácil, ¿no? Las dimensiones de la sección es una sección índice, entonces lo que yo puedo hacer, como hicimos cuando trabajamos con la viga, es considerar que todo es lleno, digamos. Vamos a decir, considerar que todo es lleno y le vamos a quitar estos espacios vacíos, ¿no? Es decir, considero que todo es lleno y lo que voy a hacer es quitarle estos espacios vacíos, ¿no?
azul. Eso de espacio vacío se lo voy a quitar, digamos, como hicimos cuando trabajamos con la viga, ¿no? Ahí. Entonces el área me va a quedar 8 por 26, base por altura, considero todo lleno. Y lo que voy a hacer es quitarle el espacio vacío, ¿ya? Entonces, la base para el espacio vacío va a ser igual a ¿cuánto? Es esta más esta, ¿no? Es decir, a toda la base yo le quito este espesor de aquí del alma, que es 0.8, y ya voy a tener esta base de los vacíos, ¿no? Entonces me va a dar 7.2 esa base, porque a 8 le quitan 0.8 y van a tener eso, ¿no? Por la altura de los vacíos, que va a ser 24.4, ¿no es cierto? Entonces ahí van a tener el área, ¿no? El área de la sección I. Vamos con el cálculo de inercia. Aquí el cálculo de inercia se tiene que hacer con respecto al eje X y con respecto al eje Y, que son los dos posibles planos de falla, ¿no? Entonces, comencemos con respecto al eje X. Lo mismo, ¿no? Ahora aquí hay una cosa muy importante. Ustedes saben que nosotros usamos la fórmula para calcular inercia, base por altura al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Sobre 12. Esta es la fórmula normal que usamos nosotros. Ahora, esta altura que se utiliza para no confundirnos y decirlo de una manera más fácil, es siempre la perpendicular al eje que ustedes están analizando. Y la base siempre es la distancia paralela al eje que ustedes están analizando. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero calcular inercia con respecto al eje X, ¿no es cierto? Inercia con respecto a este eje X. Entonces, comencemos. Voy a hacer el mismo artificio que hice para el área. Es decir, voy a considerar como si fuera todo un rectángulo lleno y le voy a quitar los espacios vacíos, ¿ya? Entonces, en ese caso, fíjense, para el rectángulo lleno, la base va a ser la distancia paralela al eje, ¿no es cierto? Entonces, la distancia que es paralela a este eje X es esta de 8, ¿no? Esa es mi base, digamos. Y mi altura es mi distancia perpendicular o que forma 90 grados con ese eje que yo estoy analizando. En este caso, mi distancia perpendicular al eje X es estos 26 de acá, ¿no es cierto? Es por eso que dice por 26 al cubo sobre 12, ¿no? Menos, vamos con los vacíos, pues, ¿no? Su base, ¿cuánto es? Es esta distancia, esta más esta, obviamente, que son paralelas al eje que estoy analizando. En este caso es 7.2, ¿no es cierto? Por la altura, que es la distancia perpendicular o que forma 90 grados con respecto al eje que yo estoy analizando, que viene a ser esta de 24.4, ¿no? Entonces, por 24.4 al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, quedémonos con ese criterio para que no nos perdamos, ¿ya? La base siempre es la distancia paralela al eje que yo estoy analizando y la altura siempre es la distancia perpendicular al eje que yo estoy analizando, ¿ya? Entonces, la inercia con respecto al eje X me sale esto, fíjense. Esto me sale esa inercia. Vamos con la inercia. Voy a borrar esto. Vamos con la inercia en Y, ¿ya? Y ahora para la inercia en Y, con respecto a este eje vertical Y, yo voy a tomar de la siguiente manera la figura. Acá yo tengo obviamente una figura correspondiente a esta ala y tengo otra figura correspondiente a esta ala. Entonces, para considerar eso, yo aquí directamente lo voy a multiplicar por 2 y voy a aplicar la misma fórmula de base por altura al cubo sobre 12. Entonces, para esta figura correspondiente al ala, ¿cuánto sería la base? Ya dijimos que la base que vamos a tomar es la distancia que está paralela al eje, ¿no? Siempre. Entonces, fíjense que la distancia de esta figura del ala que está paralela a este eje Y o en dirección del eje Y, eso quiere decir paralelo, es esta de 0.8, ¿no? Entonces, aquí, por eso es que aquí la base es 0.8 y la distancia perpendicular a ese eje Y, perpendicular a ese eje Y, que es esta de acá, es 8, ¿no? Estoy analizando la figura correspondiente al ala. Entonces, por eso es por 8 al cubo sobre 12, ¿no? Y como son dos, porque es esta y esta que son iguales, digamos, entonces por eso acá lo voy a multiplicar por 2 para considerar ambas, ¿ya? Más esta figurita de aquí, el del alma, ¿no? Me falta el alma, considerar el alma, entonces lo mismo, ¿no?
La base va a ser la distancia que es paralela al eje en análisis. En este caso, mi distancia paralela al eje Y es esta altura de aquí, ¿no es cierto? Esta distancia de acá que vale 24.4. Por eso que ahí yo tomo como base 24.4. Y la altura es la dimensión perpendicular. En este caso serían los 0.8 que están aquí, ¿no? Por 0.8 al cubo sobre 12. Y entonces ahí yo tengo la inercia con respecto al eje Y, ¿no? Ahí está la inercia con respecto al eje Y calculada de esa manera. Entonces, fíjense que de estas dos dimensiones o magnitudes, la menor me dice qué es el que va a fallar en esa columna, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el eje más desfavorable o el que va a fallar por pandeo, si esta columna llega a fallar por pandeo, va a ser el eje Y, ¿no? Es decir, este plano Y va a ser el que se va a romper primero, en esa dirección es que la columna va a fallar primero, ¿no? Dirección de Y. Porque su inercia es menor, obviamente, tiene menor resistencia a la deformación, eso me quiere decir esa inercia. Entonces, eje crítico a aquel de menor inercia. Aquí tenemos el eje Y. Calculada esa inercia, comprobada y calculada la inercia menor, a continuación lo que hago es calcular la Level-T, ¿ya? Y la Level-T obedece a esta fórmula. Como yo les dije al inicio, que la Level-T es aquel parámetro que me da a mí la información de qué tan larga y delgada es una columna, ¿no? Mientras más esbelta, más larga y delgada, y mientras menos esbelta, más corta y gruesa, ¿no? Entonces, calculemos la Level-T. Dice que la Level-T es igual a un factor de vínculo por la longitud de la columna sobre el radio de giro, ¿no? Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces el radio de giro obedece a esta fórmula. Es igual a la raíz cuadrada de la inercia menor, que ya la calculé aquí, sobre el área, ¿no? El área de la sección, que ya la calculé acá. Entonces, reemplazando este resultado y este resultado de acá, la raíz cuadrada, y sale esto, ¿no? Este valor. Obtenido ese valor, a continuación lo que tenemos que aplicar es la fórmula, ¿no? Este K que ustedes ven acá es, como yo les dije, lo que se denomina como factor de vínculo, ¿no? Ese factor de vínculo va a depender de qué tipo de vínculo tiene esa columna en los extremos. Ustedes seguramente se acordarán que cuando una columna tiene en sus extremos, por ejemplo, ¿no? Empotramiento y empotramiento, que tiene apoyos empotrados en ambos extremos, ese factor de vínculo K es 0,5, ¿no? 0.5. Si esa columna tiene vínculos en sus extremos, empotramiento, y en el otro extremo articulación o articulado, digamos, o apoyo simple, este factor de vínculo es 0.7. Ese K vale 0.7, ¿no? Si esa columna tiene en sus extremos, en ambos extremos, articulación o apoyo simple, digamos, ahí, ese factor de vínculo K es 1, ¿no? Y hay otro tipo de vínculos que pueden existir. Es el caso en el que una columna tenga empotramiento en un extremo y sea libre en el otro, ¿no? O sea, sin apoyo. En ese caso, ese factor de vínculo K se lo toma como 2, ¿no? Ese valor de K ya está dado, digamos. En este caso del ejercicio que nosotros estamos resolviendo acá, el mismo problema a mí me decía que yo tomé como referencia que los vínculos son empotrado articulado, ¿no? Empotrado articulado, o sea, empotrado aquí y articulado acá en la conexión con la viga. Incluso ahí le dibujo una articulación, digamos, que puede ser una conexión empernada. Entonces, eso, ¿no? Entonces aquí en nuestro caso, como nuestra columna es empotrado en este extremo y articulado en este otro, entonces vamos a tomar el K como 0.7, ¿ya? Y entonces lo resolvemos. 0.7, la longitud de la columna, es la longitud que me da el problema. En este caso es 6 metros. Esa columna tiene una longitud de 6 metros y esa es la que voy a tomar aquí. 6 metros. Y reemplazamos, ¿no? En centímetros es 600 sobre el radio de giro, ¿no? El radio de giro es este de aquí.
y me da este valor, fíjense, tengo ese valor de EBEL-TES. Bien, una vez calculada ese EBEL-TES, nosotros vamos a utilizar un parámetro que se conoce como EBEL-TES reducida, ¿no? La EBEL-TES reducida obedece a esta fórmula, ¿no? 0.011 de la EBEL-TES, dice. Entonces, como paso número 3, calcular la EBEL-TES reducida y verificar cómo se clasifica la columna ya. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos este valor aquí y vamos a tener esto, ¿no? Este valor nos va a dar, digamos, reemplazando. Entonces nos da que la EBEL-TES reducida vale 3.156, ¿no? Con esa información y con ese valor, a continuación lo que vamos a hacer es clasificar la columna. Entonces, para eso necesitamos comprender estos parámetros de acá, ¿no? Si nos vamos al texto, aquí voy a borrar esto. Si nos vamos al texto de la materia, aquí claramente nos dice cómo identificar o cómo tomar eso, ¿no? Entonces, fíjense que aquí está más o menos trazado o limitado ese valor de EBEL-TES reducida, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esa gráfica? Esa gráfica nos dice lo siguiente, ¿ya? Fíjense que aquí nosotros tenemos una gráfica que nos identifica la tensión de pandeo, el eje vertical, se denomina la tensión máxima de pandeo que puede soportar la columna, y el eje horizontal es la EBEL-TES reducida, lambda reducida, digamos. Entonces aquí tenemos un límite, fíjense la gráfica que describe, y tenemos un límite, ¿no? Que corresponde a este punto de aquí, digamos. Entonces dice que cuando esa EBEL-TES reducida que yo calculo ahí es menor a 1.5, menor o igual a 1.5, entonces la columna se va a clasificar como una columna poco esbelta, o en la práctica ustedes lo van a conocer como columnas cortas, ¿no? Que no tienen tanto peligro de pandearse como el otro tipo de columna o el otro rango, ¿no? Entonces fíjense que cuando esa EBEL-TES reducida, ese valor de lambda prima sobrepasa este valor de acá, es mayor a 1.5, ya se clasifica aquí. Y aquí se clasifica lo que se conoce como columnas largas, ¿no? O columna en peligro de pandearse. Y la gráfica lo describe bien, ¿no es cierto? Fíjense que este eje vertical de acá describe cuál es la resistencia que opone la columna a ese fenómeno de pandeo. Entonces, si ustedes observan la gráfica, cuando ese EBEL-TES es menor a 1.5, menor, ¿no? 1.5, esa resistencia aumenta considerablemente, ¿no? Por eso la gráfica acá crece. Cuando la EBEL-TES disminuye, la EBEL-TES reducida disminuye, la resistencia a pandearse de la columna crece. Y eso es porque la columna es corta y robusta, digamos, ¿no? Es decir, va a tener poquísima deformación. Sin embargo, cuando ese EBEL-TES es mayor a 1.5, o sea, está por acá, digamos, fíjense que la gráfica disminuye. Entonces, lo que me quiere decir que la resistencia en estos puntos de acá es baja, ¿no? Por ejemplo, la resistencia al pandeo en este punto de aquí, pues, por poner cualquiera, ¿no? Va a ser bajísima, digamos. Va a estar por aquí más o menos. Esta es esta vertical que conlleva la resistencia a pandeo, ¿no? Entonces, la resistencia para ese punto, resistencia a pandeo, va a ser bajísima, por ejemplo, ¿no? Entonces, está en constante peligro a pandearse. Entonces, eso nos dice esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica es importante asimilarla. Y para lo que nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos que ver que ese valor de EBEL-TES reducida nos va a decir a nosotros qué fórmula tenemos que ocupar para calcular la resistencia o la tensión de pandeo de la columna que estamos analizando. Entonces, yo tengo que, si esa EBEL-TES reducida es menor o igual a 1.5, la fórmula que voy a ocupar para poder calcular esa EBEL-TES reducida es esta de aquí, ¿no? Aquí tenemos el rango de las columnas cortas. Y la formulita que vamos a ocupar para determinar esa tensión de pandeo o esa resistencia al pandeo es básicamente esta. ¿Ya? Cuando sucede que la EBEL-TES reducida es menor o igual a 1.5. Sin embargo, cuando sobrepasamos este punto, ya entramos en el rango de las columnas largas, de las columnas que toman poca resistencia al pandeo y que están en constante peligro de pandearse. Y tenemos esto de acá, ¿no? Es decir, aquí vamos a cambiar esto y vamos a poner mayor, ya, no mayor igual, aquí es mayor.
Cuando ese ABT reducido es mayor a 1.5, la fórmula que vamos a ocupar para calcular esa resistencia al pandeo es esta, ¿ya? Está ahí. Entonces veamos nuestro ejercicio. Veamos nuestro ejercicio, cuánto nos salió a nosotros. Aquí está, ¿no? A nosotros nos salió este valor, lo que quiere decir que es mayor a 1.5, por consiguiente es una columna larga, una columna considerada larga. Entonces fíjense que aquí la fórmula que yo coloqué aquí no está bien, digamos, ustedes la van a corregir ya, porque si a mí el valor me salió mayor a 1.5, la fórmula que yo debí ocupar en este ejercicio es esta de acá, ¿no? La fórmula que se debió ocupar ahí es esta, ¿no? Porque la DLT reducida ahí me salió más de 1.5. Entonces yo debí ocupar esta fórmula para proceder a calcular esa tensión crítica, ¿no? Sin embargo, yo ocupé esta, que no está correcto, ¿no? Entonces, veamos. Y ahí el propio ejercicio lo dice, ¿no? Está acá, fíjense. Acá ya incluso en esta pregunta, porque es una pregunta de examen, ya le dio ese valor, le dijo, ¿no? Para VLT reducida menor a 1.5, ocupen esta. Para VLT reducida mayor, aquí vamos a poner mayor, ¿no? Mayor a 1.5, ocupen esta, ¿no? Esta es la que debimos ocupar. Sin embargo, eso ustedes lo van a corregir, ¿no? Entonces se calcula esa tensión crítica donde FY es la tensión de fluencia, ¿no? Que vale 2530. Entonces se calcula esa tensión crítica de pandeo de la columna, que en este caso a mí me salió esto. Ya saben que hay que cambiar esta fórmula, hay que ocupar la otra fórmula, y me sale o calculo esa tensión crítica. Una vez calculada esa tensión crítica, ya procedo a ver cuál es la carga máxima que puede soportar esto, ¿no? A través de esta fórmula, ¿no es cierto? La fórmula general que nosotros ocupamos para el método de FCR, diseño por factor de carga y resistencia, donde este es el valor θ que nosotros conocíamos, o sea, el coeficiente de minoración. En este caso, el coeficiente de minoración para elementos sometidos a compresión siempre va a ser de 0.85, ¿ya? 0.85. Lambda, el factor de mayoración, que cuando hicimos la viga ya lo calculamos, ¿cuánto nos salía? Es el acá, ¿no? 1.44. Cuando hicimos la viga nos salió ese 1.44. Y es ahí donde sale ese 1.44. Y entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos los datos. FCR es la tensión a resistencia de pandeo que me salió aquí. Y los reemplazos. Esta A de acá es el área de la columna. Y de la sección, que es esto de acá. Y entonces ahí lo único que voy a hacer es despejar P. Y P me sale este valor, ¿no? Que seguramente al corregir esta fórmula de aquí no va a ser ese valor. Pero lo importante es que sepamos cómo llegar hasta ahí. Entonces yo voy a decir que la carga máxima que puede soportar esta columna es esto, ¿no? 746.65 kilos, que va a cambiar cuando ustedes obviamente corrían esta fórmula. Entonces de esa manera se dimensionan o se calculan los elementos sometidos a compresión, ¿ya? Más adelante vamos a ver otro tipo de ejercicio. Pero ahora lo que me interesa a mí es que veamos este otro tipo de vigas donde a mí me van a dar. Fíjense que en este ejercicio de acá, por ejemplo, cuando vimos esta viga, a nosotros ya nos daban la dimensión de la sección I, ¿no? Es decir, nos daban la base, nos daban la altura, nos daban las dimensiones del ala, nos daban las dimensiones del alma, etc. Sin embargo, van a haber ejercicios como este que vamos a ver a continuación, donde a mí no me den directamente eso, ¿no? Sino que me den una marca de perfil. Por ejemplo, aquí en este ejercicio me dice que yo tengo una viga simplemente apoyada con esta característica, sometida a una carga Q y a una carga P central, ¿no? Y me dice que calcule cuánto de carga Q aguanta, obviamente. Y para este cometido me dice que la carga P vale 2000 kilos y lo que me va a pedir a mí es calcular la carga Q. Y ya no me da las dimensiones del perfil, sino que me da una marca del perfil. Fíjate. Me dice que el perfil es 12 de marca 12WF35, ¿no?
Entonces, para esta ocasión, lo que yo tengo que hacer es utilizar, fíjense que acá ya lo puse directamente, utilizar una tabla de perfiles, ¿no? Una tabla de perfiles que ustedes van a tener en el texto, ¿ya? Esta tabla que ustedes ven acá, que es de esa marca de perfiles WF, ustedes ya la tienen en el texto de la materia, pues, ¿no? Entonces, si nos vamos al texto, vamos a decir, vámonos al texto, identifiquemos esa tabla. Si la memoria no me falla, porque la anoté igual, esa tabla está en la página 106. Entonces ustedes se van a la página 106 del texto de la materia y van a poder encontrar esa tabla de perfiles laminados americanos o WF, ¿no? Ahí está, bien, WF o W, que es lo mismo. ¿Sí? Creo que ahorita lo que nos estaba mostrando esa viga era diseño a flexión, ¿no? La misma tabla se ocupa a flexión y a compresión, ¿o qué varía, ingeniero? Claro. Esta tabla igual vamos a usar para columna. Igual la misma vamos a usar. Cuando hagamos ejercicio de columna, de calcular el perfil de columna o que nos dé una marca de columna, igual vamos a usar la misma tabla, ¿no? Esta tabla de perfiles laminados. ¿Ya? Entonces, como yo les decía a ustedes, vamos a usar esta tabla de perfiles laminados, donde fíjense que los datos que contiene esto, o los dígitos que se utiliza aquí, es lo siguiente. El primer número me dice a mí una estimación, un aproximado de la altura que tiene ese perfil, ¿ya? En este caso, fíjense que esto más o menos nos dice a nosotros la altura. Si acaso aquí todas las unidades están en pulgadas, ¿ya? Están en pulgadas. La segunda denominación, que viene a ser esta de WF de acá, nos dice la marca que tiene ese perfil, ¿ya? O sea, de qué marca es, digamos. En este caso son perfiles americanos, WF, que esa es la denominación comercial que se utiliza a este tipo de perfiles que son de alas anchas, ¿ya? Alas anchas y que tienen un alma, ¿no? Delgada. Entonces los WF quiere decir, cuando veamos WF quiere decir son perfiles americanos de alas anchas. Y esto de acá, esta tercera denominación de aquí, este numerito que ustedes ven acá, más o menos una aproximación del peso que tiene ese perfil, ¿no es cierto? El peso que está en unidades, como estas son unidades inglesas, digamos, en libra por pie, ¿ya? Ahí están esas unidades en libra por pie. En el mercado también, cuando uno compra así perfiles, puede que en la mayoría de los casos se encuentren así con unidades inglesas, ya pulgadas, libras, etcétera. En este caso, todas estas unidades o estos números están en pulgadas, ¿ya? Entonces, fíjense que nuestro ejercicio a nosotros, vamos a ver nuestro ejercicio, digamos, a mí me dice que ese perfil es 12WF35, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a buscar en la tabla, vamos a buscarla ahorita. Entonces, ahí tenemos la idealización matemática de esta viga, que está acá, es de 6.5 metros, sometida a una carga Q, que es la que tengo que hallar, y una carga P central, ¿no es cierto? Aplicada en el centro. Entonces, una vez yo ya tengo todo eso, a continuación lo que voy a hacer es sacar los datos que a mí me interesan de ese perfil, de esa tabla que yo les acabo de mostrar hace ratito, ¿ya? Entonces, en este caso ya yo, digamos, identifiqué el perfil, que es este de aquí, 12WF35, que repito, está en esa tabla. Y lo que voy a hacer a continuación es sacar los datos que me interesan, ¿no? ¿Qué datos me van a interesar a mí? Datos de área, por ejemplo. Fíjense que el área me dice que es 10.30. Como les mencioné, esto está en pulgadas, unidades de pulgadas, en este caso pulgada cuadrada, y yo lo llevo a centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Sabiendo que una pulgada es 2.54 centímetros. Entonces acá yo tengo ya el área, ¿no? Otra cosa que me va a interesar es el módulo plástico, ¿no? El ZX. Módulo plástico, en este caso 51 pulgadas cúbicas. Y acá lo tengo ya en unidades, ya lo tengo en unidades de centímetros cúbicos, ¿no? Y otra cosa que me va a interesar también es la inercia, ¿no? La inercia con respecto a X. Estoy analizando vigas, solo inercia con respecto a X. Y esto me da en pulgada la cuarta, ¿no? O sea, las unidades son pulgadas, la transformo yo a centímetros.
Lo mismo con las dimensiones del perfil, ¿no? D, su altura, TW, espesor del alma, T, espesor del ala, todo lo tienen, todos esos datos ustedes lo tienen en la tabla, ¿no? Y como están en unidades de pulgadas, lo único que hacen es transformarlo a centímetros, ¿ya? Entonces lo transformamos a centímetros. Bien. Entonces ya tengo ahí todo lo que me interesa, ¿no? Para proceder al dimensionado. Entonces, fíjense, lo que viene a continuación es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? El control por flexión, que obedece a esta fórmula, ya habíamos visto. El factor de mayoración a mí me dice aquí que es de 1.4. O sea, aquí me dice que controle o que considere el factor de mayoración, que es 1.4. Ahí está. Y el momento máximo, ¿no? Por el momento máximo, lo que hago aquí para facilitarme la vida, facilitarme las cosas, es hacer una superposición de efectos, ¿no? Utilizo el principio de superposición de efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, digamos, analizo por separado los efectos que provocan estas fuerzas que están actuando juntas. Ahí tengo, si es que nos acordamos de ese principio, ahí tengo la viga, ahí de esa manera. Y entonces, si bien están actuando juntas, el principio de superposición de efectos me dice que yo puedo asumir o interpretar como si estuvieran actuando por separado, digamos, la carga Q. La carga Q aquí. La carga Q, ¿no? Y la carga puntual aparte, ¿no? Entonces, obviamente, es bien conocido que esta carga Q genera un diagrama de momento más o menos de esta característica. El momento es así, ¿no? El diagrama de momento para una carga Q, donde el máximo momento es el que se genera en el centro, y ya sabemos que eso vale Q por L cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? La carga por la longitud al cuadrado sobre 8, o sea, sería esta, ¿no? Y a eso le sumo más, digamos, podemos decir más lo que genera o lo que provoca esta carga P, ¿no? Entonces esa carga P, sabemos que una carga P aplicada en el centro genera un diagrama de momento de estas características, momento positivo obviamente, y el momento máximo que está ahí debajo de la carga es P por L sobre 4, ¿no? Es decir, ni más ni menos que lo que calculamos aquí, esto, ¿no? P por L sobre 4. Ese es el principio de superposición de efectos, ¿no? Suponer o imaginar que ambas actúan por separado y sumar sus efectos, ¿no? Superposición, por eso dice superposición, ¿no? Entonces se lo suma. Y ahí tenemos el momento máximo, ¿no? La suma de ambas a mí me va a dar el máximo momento de esto de aquí, que obviamente esas caras no están actuando por separado, no están actuando juntas, pero por ese principio, superposición de efectos, yo puedo hacer esto, la suma de los efectos de ambas por separado, digamos. Y eso va a ser igual a 0.9 por la tensión de fluencia 2530 por el módulo plástico ZX, ¿no? Ese módulo plástico es el que ya yo calculé aquí, ¿no? Y lo reemplazamos nomás, lo demás es reemplazar, ¿ya? Vamos ahora con el control por corte. Esta fórmula de corte ya la habíamos visto en la anterior clase, donde AW viene a ser el área del alma, solamente el alma, que se calcula directamente con estas fórmulas que ustedes ven ahí, y calculando, utilizando los datos que hemos recopilado de la tabla, acá están, calculamos esa área del alma, ¿no? Que me sale a mí este valor de aquí, 22.18, ¿no? Y reemplazamos en la fórmula, ¿verdad? Para el cortante aquí lo mismo, ¿no? Igual que en el momento, se aplica el principio de superposición, ¿no? Es decir, nosotros sabemos, digamos, que el diagrama de corte para una carga uniformemente distribuida en una viga simplemente apoyada es ¿no? Es así, digamos. Entonces, donde el cortante máximo, que es el que está en el apoyo, es Q por L sobre 2, ¿no es cierto? La reacción, digamos, a esto. Ese valor de cortante máximo que está aquí, ¿no?
Y para una viga sometida a una carga puntual, como está aquí, el diagrama de corte, obviamente, es ese, ¿no? Así. Se configura es rectangular directamente, ¿no? El diagrama de corte es rectangular. Acá positivo y aquí negativo, ¿no? El diagrama de corte para una viga sometida a una carga puntual en el centro. Y entonces la fórmula para ese cortante máximo es esta, ¿no? P sobre 2, la mitad de la carga. Eso, ¿no? Y también hay lo mismo, ¿no? Superposición de efectos, ¿no? Que es lo que estamos pudiendo observar aquí, digamos. Ese es el cortante máximo, ¿no? La suma de ambos efectos va a ser el cortante máximo. Y eso va a ser igual a 0.9, que es el factor de minoración, por 0.6, por la tensión de fluencia, que es 2530, por el área, ¿no? El área del alma. Y ahí despegan Q, obviamente, el valor de Q, ¿no? Queremos conocer Q. Y por Ingeniero, último, una vamos consulta. Perdón que lo corte antes que se pase. sí, Tengo una duda aquí en el momento máximo. ¿Por qué hace superposición de efectos, digamos? ¿Por qué no simplemente adoptó la fórmula de Q por E al cuadrado sobre 8? ¿Por qué le aumentó más PL sobre 4? Eso es lo que... es que a diferencia de acá, del ejercicio que nosotros hacíamos acá, aquí, por ejemplo, solamente hay una carga Q actual. En cambio acá, ya vos no te está dando solamente una carga Q, sino que te está dando como una fuerza P, una fuerza puntual en el centro. Entonces, obviamente, esa fuerza puntual actuando en el centro va a generar fuerzas internas, ¿no? Fuerzas internas de momento flexionante, de cortante y de deformación igual. Entonces, ahí ya tenés que sumarle el efecto que genera esa fuerza puntual, ¿no? De 2000. Entonces, vos si solamente consideras Q por L cuadrado sobre 8, solamente estás considerando el efecto que genera la carga distribuida y no estás considerando el efecto que genera la carga puntual, ¿no? Ya hay que sumarle, digamos. Es por eso, ya. ¿Ya esa era tu pregunta o no? Esa era la pregunta, ¿por qué le sumo eso, P por L sobre 4? Sí, ingeniero, lo que pasa es que no había visto Ah, ya, ya, la con carga P. razón. Ya, Ajá. pues, Fíjate acá el ejercicio no, nos dio una carga P, ¿no? Y es por sí, eso. sí, ahorita la vi. Sí. Ajá, esa carga P 2000. Ya es por eso que le sumamos, digamos, a la carga P. Bien, entonces acá vamos a eliminar un poco esto. Que no se vea todo un desastre. Vamos a dar esa viguita. Bien, entonces de esa manera el corte, ya de ahí despegan Q. La incógnita va a ser Q, obviamente. Vamos ahora con la deformación. Y la deformación es lo mismo que veníamos haciendo. Y acá también hay que considerar la deformación que generan ambas cargas, ¿no? Entonces, fíjense que la deformación que genera la carga uniformemente distribuida es esta, ¿no? Esta es la fórmula. Esa es la flecha o deformación máxima que va a generar esta viga, esa carga al deformar a esta viga, ¿no? La flecha máxima o desplazamiento, deformación máxima. Esa, ¿no? Y la carga puntual también va a generar, obviamente, un desplazamiento, una deformación para esa viga. Esta. Entonces, la fórmula es esta de aquí ya. ¿No? Por eso que ahí la deformación real es la suma de las deformaciones de ambas cargas, tanto la carga Q como la carga P. La deformación admisible ya dijimos que está en función al tipo de al tipo de estructura que va a ser construida esa viga. En este caso, lo normal es adoptar L sobre 360, viga para piso nomás, viga entre piso, y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos la ecuación y vamos a tener toda esta ecuación, ¿no? Entonces, todos los datos son conocidos, menos Q. Es el módulo de elasticidad, la I, la inercia, que sacamos de la tabla esa, de los datos de la tabla que hicimos hace rato, y la única incógnita aquí va a ser Q. L es la longitud de la viga, obviamente, 6.5 metros o 650 centímetros, y de ahí despejamos Q, y Q me sale este valor, ¿no? Este valor de aquí. De estos tres valores, como habíamos visto,
yo lo que tengo que hacer es adoptar el menor, ¿no? El menor es el que me cumple, esa es la carga máxima que va a poder soportar esta viga, ¿no? Como hicimos la pasada clase, ¿no? Entonces, de esta manera, ya, fíjense que también nos puede dar un ejercicio que tiene marca de perfil, digamos, o sea, no nos da las dimensiones ya, sino que nos da marca nomás. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar y entrar a esa tabla y sacar los datos que nos interesan, ¿no? Todos estos datos. Bien, entonces de esa manera se hace un ejercicio así y vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación ya, que es este de acá. Ahorita vamos a comenzarlo. Voy a un rato a aceptar unos que están entrando recién. Y entonces comencemos, ¿no? Entonces fíjense ustedes que yo tengo este ejercicio de aquí. Entonces este ejercicio dice que es una estructura conformada por losa entre pisos. Esperemos un ratito, voy a sacar una cosa de acá. Bien, sigamos. Entonces estábamos con este ejercicio, ¿no? Fíjense, este es un ejercicio de aplicación ya. Entonces a mí yo tengo una estructura conformada de esta manera. Una estructura que contiene una losa de entrepiso, dice. O sea, una losa de 3 pisos es la losa útil, ¿no? Es decir, la losa donde viven personas, donde hay el ambiente para el cual va a ser diseñado ese piso, digamos. Ese para oficina, para vivienda, etcétera. Esa es una losa de entrepiso. Y una losa de techo, ¿no? Que obviamente es el techo. Y está distribuida, la estructura está distribuida de esta manera, ¿no? Las vigas que van a sostener esa losa, tanto la de entrepiso como la de techo, van a ser viguetas de marca WF, ¿no? Es decir, vigas hídricas, que es la que casi siempre vamos a trabajar con ese tipo de vigas, ¿no? Entonces, acá a mí lo que me está pidiendo como número 1 es, me dice, ¿no? Prediseña una sección W para una de las vigas más solicitadas del entrepiso. Es decir, pues, lo que voy a hacer es verificar o ver qué dimensiones de viga tengo que adoptar para estas viguetas que están aquí para poder soportar la losa de entrepiso, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces, comencemos. Y si yo veo cómo es que se está viendo eso, tengo este gráfico de aquí, ¿no? Tengo la losa es un elemento plano, pues es el elemento plano donde nosotros nos paramos, pues, ¿no? Cuando ustedes o nosotros subimos a un segundo piso de un edificio, nos estamos parando sobre una losa, digamos. El elemento plano sobre el que directamente nosotros nos paramos o directamente cargamos en una edificación es una losa, ese elemento plano, ¿no? Que abarca toda el área de la estructura. Esa losa o ese elemento plano se apoya obviamente sobre vigas, ¿no? Su apoyo son vigas. Hay casos de losas en el caso de hormigón armado que se apoyan directamente sobre la columna, ¿no? Pero normalmente o lo común es que se apoyen sobre vigas, ¿no? Como en este caso. Entonces tenemos esa disposición, ¿no? En este caso a esta losa de entrepiso, estamos viendo la vista de esta losa de entrepiso, la van a sostener, dice, 4 vigas, ¿no? 4 vigas de acero o 4 vigas metálicas dispuestas por separación equidistante. ¿Qué quiere decir por separación equidistante? Que su separación van a ser iguales, digamos, ¿no? O sea, van a estar dispuestas simétricamente a misma distancia. Entonces, para poder calcular esta separación S que yo tengo acá, voy a usar esta formulita de aquí, ¿ya? Acercarlo un poco más. Ahí. Voy a usar esta fórmula, ¿ya? Dice que la longitud total o la separación total esta va a ser igual al número de espacios por la separación que hay de viga a viga, que es cierta separación S, ¿no? Entonces, reemplazando, yo voy a tener los 6 metros total, igual al número de espacios. ¿Cuántos espacios hay? 1, 2, 3, ¿no? 3 espacios. Número de espacios que van a ser 3, 1, 2, 3, por S, ¿no? Por la separación S. Y así de esa manera tengo esa separación que obviamente es de 2 metros, ¿no? Porque si el ancho es de 6 y yo tengo 4 vigas, digamos,
que me conforman 3 espacios y las vigas están separadas por igual, entonces 2 metros la separación de cada de las vigas, ¿no? 2 más 2 más 2 equivalen a los 6 metros que están aquí, obviamente. Entonces ahí tengo la separación S, ¿no? 2 metros. Bien, para poder diseñar las vigas o estas vigas de acero que están aquí, lo que yo tengo que ver es cuánto de carga le llega a cada una de las vigas, ¿no? Porque obviamente de la carga es que se diseña cualquier elemento, no sea viga, columna, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es cargarla. Entonces vamos a hacer la estimación de carga. Entonces fíjense ustedes que habíamos dicho que la carga se aplica directamente sobre la losa, es decir, la losa es el elemento que recibe directamente la carga, ¿no es cierto? La carga de ocupación que se le va a dar a la estructura. A su vez, esa losa, al apoyarse sobre viga, obviamente transmite esa carga a las vigas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la estimación de la carga que le llega a la losa, es decir, la carga que va a actuar sobre la losa. Y esa carga va a ser de 2 tipos. Siempre va a ser de 2 tipos. O va a ser carga muerta y carga viva, ¿no es cierto? Como habíamos dicho en la anterior clase, vamos a tener siempre 2 tipos de cargas, ¿no? En cualquier estructura, en cualquier losa, etcétera. A veces se estima otra, pero normalmente son 2, ¿no? Lo que se conoce como carga muerta y carga viva, ¿no? Entonces, la carga muerta es la carga debida al peso propio de los materiales, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nosotros vamos a decir que carga muerta, como su nombre lo dice, es la carga que va a estar siempre presente, ¿no? O sea, debido al peso propio de los elementos. En este caso, nosotros, cuando estamos hablando de losa, vamos a decir que la carga muerta que vamos a tener es obviamente el peso de los materiales que van a conformar esa losa, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos materiales? Son el piso más contrapiso. ¿Y cómo voy a determinar esa carga? Obviamente lo que yo tengo que hacer es multiplicar el peso específico del material que estoy identificando o analizando por el espesor que tiene ese material, ¿no? Y esa va a ser una carga distribuida en todo el área de losa, ¿no? Es decir, se la distribuye por cada metro cuadrado. Se la asume o se la asimila como si fuera una carga que está en cada metro cuadrado de losa, digamos. Por eso es una carga por metro cuadrado, que ahorita la vamos a ver. Aunque no sea así, digamos, en realidad la distribución de carga no es tan así, porque, por ejemplo, carga viva, que somos nosotros, por poner un ejemplo, las personas, no estamos concentradas así de manera seguida en cada metro cuadrado, digamos, ¿no? Porque en una habitación, en una losa, pueden vivir 3 personas, 4 personas, así, digamos, y no van a estar abarcando toda la losa de forma continua, digamos, ¿no? Pero para efecto de cálculo, así se lo considera, carga por metro cuadrado. Y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, comencemos. Peso propio del piso más contrapiso. Entonces, este piso más contrapiso es lo que se le coloca por encima de la losa, ¿no? Es decir, puede ser el azulejo que se le coloca por encima, ¿no? Porque normalmente las losas son de azulejo o de otro tipo de material que se le pone al piso, digamos. Normalmente azulejo, algunos le ponen piedra no sé qué, etcétera, ¿no? Pero es el piso donde nosotros directamente nos asentamos, ¿no? Normalmente azulejo o cualquier otra clase de piso. Entonces, el peso específico que se le considera en este caso son 2.200 kilos por metro cúbico. Estos 2.200 kilos por metro cúbico es el peso específico del hormigón pobre, ¿no? Porque ese piso más contrapiso generalmente está hecho de ese hormigón que sirve de pegamento entre el azulejo que va a ser de piso y la losa, ¿no? Que está por debajo, ¿sí? La losa de hormigón armado. Entonces, ese es el piso más contrapiso, ¿ya? Peso específico, 2.200 kilos por metro cúbico por el espesor, ¿no? El espesor de ese contrapiso, que va a ser, nosotros siempre consideramos un espesor de 4 centímetros, ¿no? Por eso que acá ustedes ven 0.04. Me da este valor de aquí, ¿ya? Luego del piso más contrapiso, que es lo que está en la parte superior, digamos, de ese entramado de losa, viene la losa en sí, la losa resistente, ¿no? Que esa está hecha de hormigón armado, obviamente. Entonces, acá el problema me dice a mí que esa losa de hormigón armado tiene un espesor de 15 centímetros, fíjense, 15 centímetros. Entonces, utilizando esta fórmula, porque siempre tenemos que usar esa, peso específico por espesor,
voy a tener lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí, peso propio de la losa va a ser igual al peso específico, ya sé que está hecha de hormigón armado, multiplicado por el espesor, ¿no? En este caso 15 centímetros o 0.15 metros. Y ahí ya tengo el peso propio de la losa de hormigón armado por metro cuadrado, ¿no? Kilos por metro cuadrado. Luego viene por debajo lo que se conoce como el estucado, ¿no es cierto? Es decir, aquí abajo va a venir el estuco, ¿no? Porque se le pone un revestimiento o estucado es lo mismo, y eso es lo que se denomina como cielo raso o cielo falso. Algunos lo denominan como cielo falso, cielo raso es lo mismo, ¿ya? Aquí podríamos decir, si es que no tuviéramos un valor ya predeterminado que es el que vamos a usar, podríamos decir que el peso específico del estucado se lo puede tomar como 1500 kilos por metro cúbico, por ejemplo, y normalmente el espesor de ese revestimiento estucado que va por debajo es de 2 centímetros. Entonces podríamos aquí nosotros multiplicar 1500 por 2 centímetros, ¿no? Que en metro es 0.02, y ahí obtengo un valor de peso estimado de ese estucado, ¿no? Aquí en este caso nosotros vamos a tomar directamente como ya un valor predeterminado esto acá ya. Aunque no sé cuánto saldría si es que ustedes multiplican, por ejemplo, 1500 por 0.02, seguramente que va a salir un valor aproximado a ese, ¿no? 30 te sale 0.02. Sale el doble, ¿no? Entonces quiere decir aquí, el ingeniero, por ejemplo, asume este valor ya predeterminado. Quiere decir que él asume un valor de espesor para ese estucado de 1 centímetro. Hay otros que asumen de 2 centímetros. Eso va a depender del calculita con el que ustedes estén trabajando. No, en este caso nosotros vamos a tomar esto de acá, que equivale como si estuviera tomando en cuenta un valor de 1 centímetro de estucado, digamos, o de revestimiento. Bien, entonces continuemos. ¿Qué más? La tabiquería, ¿no? ¿Qué es la tabiquería? La tabiquería viene a ser estos muros que dividen los ambientes, ¿ya? O en pocas palabras, como conocemos nosotros, son las paredes, ¿no? Porque obviamente este ambiente de losa no va a ser todo abierto, ¿no? Sino que va a estar destinado para oficina o para cuartos, y eso tiene que dividirse. Entonces, para dividir eso, ¿qué se le pone? Se le pone las paredes, ¿no? A eso también se conoce como tabiquería o tabique. Entonces, el valor para considerar esa carga de muro o de paredes o de tabiquería, vamos a tomar también un valor por metro cuadrado actuando sobre la losa, ¿ya? En este caso vamos a tomar 100, ¿no? 100 kilos por metro cuadrado. Entonces, haciendo toda esa suma, tenemos este valor de carga muerta, ¿no? Que como yo les había explicado al principio, en la anterior clase, la carga muerta, dícese de aquella carga que va a estar siempre presente, ¿ya? Durante toda la vida útil de la estructura va a estar siempre presente y en una posición fija, ¿no? O sea, nunca se va a mover, ¿no? Por eso es denominada como carga muerta. Actuando sobre la losa en unidades kilos por metro cuadrado o toneladas por metro cuadrado, ¿no? Es decir, es una carga distribuida en todo el área de losa, por eso es por metro o sobre metro cuadrado. Bien, entonces ahí ya estimamos de esa manera la carga muerta y siempre la van a estimar de esta manera. Y a continuación lo que vamos a hacer es estimar o ver el caso de la carga viva, ¿no? Esta carga viva está dada según el uso que ustedes le vayan a dar a ese ambiente. ¿Para qué va a ser construida esa losa? Va a ser construida para oficina, va a ser construida para vivienda, para habitaciones de vivienda, obviamente, o tal vez puede ser construida para gimnasio, ¿no? O para salones de eventos. Eso va a estar en función de qué tipo de uso se le va a dar a eso. Pues hay que dejar bien estipulado para qué va a ser esa estructura. ¿Por qué? Porque esta carga viva está en función de eso, ¿no? Según el tipo de uso que ustedes le van a dar, esa carga viva puede ser alta o puede ser baja. Por ejemplo, si es para vivienda, la carga viva va a ser mucho más baja que si es para gimnasio o salones de eventos. En eso hay que tener cuidado porque a veces, digamos, ustedes diseñan una estructura que va a ser dada para vivienda y luego los dueños iniciales la venden, digamos, esa estructura, y viene otro y le pone gimnasio. Entonces ahí pues ya esa estructura va a tender a fallar, digamos, ¿no? Porque no está capacitada o no fue diseñada para resistir un gimnasio o un salón de eventos, sino para resistir solamente
dormitorio para que habiten personas, habitaciones. Entonces, esa carga viva ya nos la dan acá de manera directa, 490, pero nosotros la podemos estimar o la podemos sacar de tablas para cargas vivas según el tipo de uso que podamos tener de esta estructura, ¿no? Puede que nos digan esa estructura va a ser diseñada para vivienda, para dormitorio o para oficina, no sé. Entonces hay tablas, ¿no? Hay tablas que estiman según el uso que se le vaya a dar a esa losa. Aquí nosotros ya tenemos un dato ya dado de 400, me dice considerar una carga viva de 490 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces ahí ya tengo las dos cargas, tanto la carga muerta como la carga viva actuando en toda el área de losa, ¿no? Bien, pero ahora yo lo que quiero es agarrar y diseñar estas vigas, ¿no? Estas vigas de apoyo. Entonces ahora lo que voy a hacer es transmitir o ver cuál es la carga que le transmite la losa a la viga. Y esa carga es una carga lineal. O sea, ¿por qué se denomina carga lineal? Porque es una carga actuando en toda la línea de viga. Por ejemplo, la losa a esta viga le va a transmitir una carga de esta manera. Perdón. Así, ¿no? Fíjense. Una carga lineal. A esa carga lineal yo la conozco como carga Q, o la conocemos como carga Q, que puede estar subdividida, obviamente, en carga muerta y en carga viva, ¿no? Lineal, cuyas unidades son kilos por metro o toneladas por metro. Ya está por metro aquí, ya no por metro cuadrado, ¿no? Es por eso que se le dice lineal, es porque está distribuida en toda la línea de viga, digamos. Por eso es. Entonces, a continuación, nuestra tarea es estimar esa carga lineal, o calcular esa carga lineal que le transmite la losa a la viga, obviamente. Entonces, hagamos eso. Veamos cómo se hace. Entonces, para ver más o menos, hacer una estimación de cuánto va a valer esa carga lineal, lo que yo voy a hacer es utilizar esta fórmula de aquí. Es decir, la carga Q lineal va a ser igual a la carga por metro cuadrado que soporta la losa, o que actuando en la losa, que ya la calculé acá. Eso multiplicado por el ancho de influencia o por la influencia de carga que le va a realizar la losa sobre la viga, o por el ancho de losa que tiene que soportar cada una de las vigas, ¿no? En este caso, si yo hago una vista en planta, esa vista de arriba, digamos, en planta, más o menos voy a tener este esquema de aquí, ¿no es cierto? O sea, tengo esta misma losa, esta que ustedes ven acá, nada más que ahora la estoy viendo de arriba, y esa losa la están soportando 4 vigas, ¿no? Tengo una viga acá en este borde, otra acá, otra aquí y otra acá, ¿no es cierto? A su vez, esas vigas se están apoyando o las columnas que soportan todo ese sistema son estas de acá, ¿no? Por eso es que yo he dibujado un tubo. Obviamente estas vigas intermedias se van a apoyar en una viga de concreto aquí, pero no nos interesa analizar esa viga de concreto, ¿no? Básicamente el esquema es este, ¿no? La separación entre vigas, ya la determiné aquí, es 2 metros. Esta separación es, que a mí me salió 2 metros. Entonces, a continuación, mi tarea es ver cuál es el ancho de losa que soporta cada una de las vigas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, obviamente, cada viga va a tomar la mitad de un tramo de losa, ¿no? Entonces, si yo veo esto de acá, esto va a estar así, ¿no? Por ejemplo, este tramo de 2 metros de losa que ustedes tienen aquí va a estar soportado por la mitad por esta viga de borde de aquí. Ahí. O sea, 1 metro de losa se va a llevar esta viga de borde de ahí. Y el otro metro se va a llevar la otra viga de acá, ¿no? Es decir, la mitad de cada tramo se va a llevar cada una de las vigas. Lo mismo sucede con este tramo de aquí. La mitad de 2 metros, que es la mitad de un tramo, se va a llevar una,
Y me dieron una consulta. Ya, diga. eh, las cargas se tienen que mayorar, ¿no? O no se mayoran las Ah, cargas. eso es cuando se hace el diseño, ¿ya? Todavía no estamos diseñando. Lo único que estamos haciendo es estimar la carga, o sea, cargar la viga. Ya cuando Ah, procedamos al diseño o a los controles, mejor dicho, o más propiamente dicho, que son controles, flexión, deformación, ahí ya vamos a hacer la mayoración respectiva, ¿ya? Aquí estamos nada más cargando y de esta manera se carga y no se mayora nada todavía. Más de un ratito vamos a mayorar. Bien, entonces ahí, ¿no? Fíjense que la mitad de cada tramo se lo va a llevar una viga, ¿no? Es decir, la mitad de este tramo se lo lleva a esta y la otra mitad se lo lleva a esta. Lo mismo sucede con el otro tramo. La mitad se lo lleva a esta y la otra mitad se lo lleva a esta. Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí yo tengo que identificar cuáles son las vigas que van a soportar más cargas. Viendo el esquema ya puedo más o menos imaginarme de cuáles son las vigas que van a soportar más carga. Pues. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las vigas que van a soportar más carga? ¿Será que serán las vigas de borde, esta y esta, la del o medio. las vigas centrales del medio? Centrales. Las del medio, pues, ¿no? ¿Y por qué soportan más carga las del medio? Porque reciben más ancho de losa, ¿no? Fíjense que las de borde únicamente están soportando 1 metro de losa, ¿no? Esto está soportando 1 metro y lo mismo sucede con esta otra de acá, solamente está soportando 1 metro, ya que al otro lado no tiene nada y lo mismo esta de acá, ya que al otro lado no tiene nada que soportar. Sin embargo, estas que están aquí en el medio, tienen que soportar 2 metros de losa, ¿no? Esta, por ejemplo, 1 metro que viene de acá y otro metro que viene de acá. Lo mismo sucede con esta, ¿no? 1 metro que viene de acá y 1 metro que viene de acá. Entonces yo lo que voy a hacer es usar de referencia una viga central o una viga de medio. Cualquiera de las dos va a recibir la misma carga. En este caso aquí lo que yo he hecho es usar esta y entonces voy a cargarla. Y para cargarla lo que tengo que hacer es multiplicar la carga por metro cuadrado de losa por ese ancho de influencia o ese ancho de losa que soporta esa viga, la multiplico y ya tengo la carga lineal, ¿no? O sea, en kilos por metro, tanto muerta como viva, así de manera separada lo hacen ya. Esta la multiplican por ese ancho y esta la multiplican por ese ancho. Y ya tienen la carga lineal, fíjense, kilos por metro. Y eso lo llevamos a kilos por centímetro, ¿no? Para trabajar todo en centímetros. 1 metro, 100 centímetros, obviamente. Y entonces, ¿qué es lo que he obtenido ahí? He obtenido la carga lineal para esa viga, ¿no? La carga por metro, por centímetro, en toda la línea de viga, tanto muerta, carga muerta, como la carga viva, ¿no? Es decir, como yo le mencioné hace rato, es la carga que le transmite la losa a la viga, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros le idealizamos para efectos de cálculo como una carga lineal. Lineal se dice porque está distribuida en toda la línea de viga. Aquí nosotros tenemos la línea de viga. Ahí está la viga, ¿no? Ahí en ese largo. Entonces esa carga va a estar en toda esa línea, ¿no? Siempre, ¿ya? Siempre la losa le transmite una carga lineal a las vigas. Para efecto de cálculo se considera una carga lineal. Ahí no, una carga CUD. Listo, y es esa que hemos identificado acá. De esa manera estimamos la carga, ¿no? Esa viga es de 7.1 metros, ¿ya? 7.1 metros. Entonces 7.1 metros, ¿no? Esta longitud, ya, 7.1. Y los apoyos a la viga se lo idealiza como apoyo simple, simplemente apoyadas, ya, 7.1 metros. Y bien, a continuación ya vamos a hacer el diseño, ¿no? Que aquí ya se utilizan los coeficientes de mayoración y todo eso que preguntaba el compañero hace rato. Entonces, para empezar a realizar el diseño, tenemos que usar nuestra ecuación general que ya vimos en la anterior clase, que es esta. Esto ya no lo voy a explicar tan a detalle porque ya lo hemos venido viendo desde la anterior clase. Entonces, identificamos el coeficiente de mayoración de carga, que obedece a esta fórmula: 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, dividido entre carga muerta más carga viva, y tenemos eso, ¿no?
Carga muerta y carga viva ya ustedes han identificado aquí, ¿no? Carga muerta y carga viva. Entonces aplican la fórmula y van a tener el coeficiente de mayoración, 1.39. Y hacen los controles, ¿no? Ahora fíjense que aquí lo que me está pidiendo a mí es ver qué dimensiones tiene que tener ese perfil para poder resistir esa losa, ¿no? ¿Qué dimensiones de perfil van a tener esas vigas para poder resistir esa losa? Entonces lo que yo tengo que hacer es identificar el perfil necesario, ¿no? Para resistir esas losas con esas cargas. Entonces, aquí voy a hacer solamente dos controles cuando se trata de identificar un perfil ya. Control por flexión y control por deformación. También puedo hacer el control por corte, pero si ustedes han visto los ejercicios que hemos hecho anteriormente, el control por corte casi siempre, por no decir siempre, está ya, es el menos desfavorable. O sea, el más favorable es el que más se controla. Ya. Corte es prácticamente, por no decir insignificante, pero algo parecido así. Entonces, los dos controles que son siempre más desfavorables, en este caso de viga de acero, flexión y deformación. Entonces, cuando se trata de calcular el perfil requerido, vamos a hacer solamente estos dos controles. Entonces, cuando hablamos de flexión, sabemos que la fórmula es esta, y ahí nuestra gran incógnita va a ser el módulo plástico, ZX. ¿Qué módulo plástico se requiere, digamos? Tengo la carga, que es la suma de carga viva más carga muerta, obviamente. Tengo el coeficiente de mayoración, tengo FY, el módulo plástico, la resistencia a fluencia o la tensión de fluencia, 2530, y lo que yo tengo que calcular es el ZX, o módulo plástico. Y lo calculamos, ¿no? Fíjense que al realizar este cálculo, pues solamente despejar esto, el momento máximo obviamente es Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Porque aquí solamente tengo una carga uniformemente distribuida, tanto muerta como viva, pero es uniformemente distribuida. Entonces, el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8. Al calcular el ZX o el módulo plástico, aquí yo tengo unidades en centímetros cúbicos, ¿ya? Y ustedes han visto, como yo les dije hace rato, las unidades de esa tabla, porque en esa tabla es que nosotros tenemos que sacar el perfil requerido, están en pulgadas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es llevar a pulgada. Hacemos la transformación, sabemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, ¿no? Transformamos. Entonces fíjense que aquí ya está el módulo plástico en pulgada cúbica. Entonces este es un valor que nos va a servir. Y el otro control más desfavorable que tenemos que hacer es el de deformación, controlar la deformación. Y entonces vemos acá, ¿no? La deformación real tiene que ser menor o igual a la deformación admisible. La deformación real, ya diga simplemente apoyada, sometida a una carga Q, es esta. Donde ahí la gran incógnita va a ser la inercia. Al no conocer yo el perfil, no conozco sus dimensiones ni nada, por consiguiente no conozco la inercia. Sí tengo datos de la carga, que es la que estimé, la longitud de la viga, que es 710 centímetros, pero está en centímetros, y el módulo elástico, ¿no? Del material acero, 2.1 por 10 a la 6. Deformación admisible, L sobre 360, ¿no? Y es solamente reemplazable. Y entonces aquí nuestra gran incógnita que no conocemos es la inercia, ¿no? Entonces fíjense que al despejar la inercia, yo voy a tener esta inercia en centímetros a la cuarta. ¿No es cierto? Entonces, eso lo tengo que llevar a pulgadas a la cuarta, ¿ya? Llevándolo a pulgadas a la cuarta me da este valor. Bien, una vez que ustedes tienen eso, los valores de módulo plástico transformado en pulgadas cúbicas y el valor de inercia transformado en pulgadas a la cuarta, a continuación lo que tienen que hacer es entrar a esa tabla, esta, digamos, que está en la página 106, acá anoté el número para no olvidarme, del libro, página 106. Entrar a esa tabla y verificar qué perfil es el que más se acerca a esos resultados. Ambos, el perfil que yo adopte tiene que tener resultados de módulo plástico e inercia mayores. Puede que, si ustedes se ponen a verificar, puede que algunos perfiles, y es más, yo tengo que agarrar resultados casi iguales a estos, ¿no? Que sean un poco mayor, pero casi iguales. Entonces, en algunas ocasiones, qué sé yo, digamos, ustedes se van a topar con un perfil que tiene 50 de módulo plástico, por decir.
Entonces yo puedo creer que ese es el ideal, pero tiene una inercia de 300, póngale, ¿no? O menor a este valor de acá. Entonces no puedo agarrar ese perfil, ¿no? Porque tiene que cumplir con ambos parámetros del perfil que yo agarre tienen que ser mayores tanto en módulo plástico como inercia. No puede ser que uno sea mayor y el otro no, digamos, a estos valores requeridos de acá. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero vamos a ver si pillamos algún caso acá, ¿verdad? Por ejemplo, el perfil que yo adopté aquí, es el 18WF35. Entonces vamos a ver por qué yo adopté ese. ¿Dónde está el 18WF35? Está aquí, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Entonces ese perfil, según yo, es el que más se acercaba a los valores de módulo plástico e inercia requeridos. Está la inercia acá, aquí. La inercia en X, ¿no? Y X. Voy a borrar, tengo esto, pero aquí no veía yo los títulos. O sea, ¿dónde está el 18? Está aquí, 18 del F35. Este. Entonces, yo digo que según yo, lo que pude ver es que este es el que más se acerca a los valores requeridos que yo calculé que requiere esa carga, cuyo valor de módulo plástico es de 66 y cuyo valor de inercia es de 510. Según yo, es el que más se acerca. Aquí, fíjense, aquí una cosa muy interesante. Fíjense que aquí pillé un perfil cuyo módulo plástico se acerca en demasía. O sea, yo tengo que jugar con eso, ¿no? Tienen que ser lo más cercano posible a ambos valores, pero ninguno de los valores debe ser menor al que nosotros hemos calculado ahí. Entonces, fíjense este caso. Miren, chequeen el 12WF35, por ejemplo. El módulo plástico, este ZX de acá, es 51. Y el que nosotros hemos calculado ahí en el ejercicio el requerido es de 49 casi 50. Entonces nosotros podríamos creer que está correcto, estamos siendo lo más económico posible, digamos, porque estamos acercando lo que más se pueda. Sin embargo, miren la inercia. La inercia de cuánto es 285. La que yo he calculado ahí creo que es de 400 y entonces no cumple la inercia. Entonces si yo adopto este de aquí, esa viga de perfil 12WF35 me va a fallar por deformación. Se va a deformar y va a llegar a la falla por deformación porque la inercia que tiene este perfil no es la correcta. Sin embargo, el módulo plástico sí es el correcto. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es que este de aquí, si bien en cuanto a módulo plástico está correctísimo porque es el que más se acerca, en cuanto a inercia no. Por eso es que hay que buscar un equilibrio entre inercia y módulo plástico. Lo que más se acerquen, pero que ninguno sea menor. Según yo, es este 12WF35. Ustedes, digamos, si se ponen a buscar, tal vez pillen un perfil más adecuado. Según yo, no pillé y por eso adopté ese. A ver. Y ese de ahí, ¿no? Entonces, las dimensiones del perfil son estas de acá, ¿no? Esto ya he sacado de tabla para poner sus dimensiones. Entonces, yo voy a sugerir que el perfil necesario para resistir esta losa de entrepiso, cuya carga viva de 490, puede ser que sea para un salón de evento, eso digamos, porque la carga la hallo muy alta. Generalmente para viviendas o para edificios de vivienda donde solamente las personas van a dormir o andar ahí cotidianamente, la carga viva es de 250 kilos por metro cuadrado. Aquí es casi el doble, entonces esto va a ser para un funcionamiento importante, ¿no? Algo pesado, digamos, ahí 490. Pero voy a requerir que las vigas que tienen que resistir eso, tienen que tener estas dimensiones de perfil, tienen que ser 18 del F35 con estas dimensiones de acá, ¿no? Ya, ahí, así se hace el diseño, ¿no? Así, estimación de carga y diseño. Y también el ejercicio a mí me pide para la losa de techo, o sea, para el techo. Esto lo vamos a aplicar a grandes rasgos porque es lo mismo que hicimos acá, ya, prácticamente. Nada más que el techo
fíjense que una de las principales características es que la carga viva es baja. Es obviamente porque ahí arriba no se va a poner casi carga, digamos, el techo, ¿no? Es la parte que protege a la estructura de las condiciones ambientales, digamos, lluvia, viento, etcétera, sol. Entonces ahí esporádicamente la carga que se considera es que en algún momento de la vida útil de esa estructura van a tener que subir algunos operarios a hacer un mantenimiento a ese techo. Por eso la carga viva de techo es bajísima. Sin embargo, también me van a pedir que yo prediseñe las dos viguitas que están absorbiendo la carga de ese techo, ¿no? Entonces acá también tenemos nosotros ese cálculo. Tenemos el techo, que obviamente la losa de techo va a soportar también una carga distribuida en toda su área. Y tenemos dos vigas que la van a soportar. Y hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos estimaciones de carga, nada más que la diferencia con la que hicimos ahorita para considerar los pesos de la losa o los materiales que van a componer esa losa. Si bien los tres primeros es lo mismo, pero aquí fíjense que ya no se le incluye la tabiquería, ¿no? Acá sí se incluía la tabiquería. ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Esto. ¿Y eso por qué? Eso es porque ya ahí en el techo no van a ir muros divisorios, pero ya no se van a construir paredes, no hay paredes ahí en el techo. Las paredes divisorias ya no van a estar. Entonces, por eso es que para la carga de techo, para estimar la carga de techo, ya no entra ese tabique, ya no entra el muro o las paredes divisorias. Solamente entra el piso más contrapiso, sí. Peso propio de la losa, el espesor de losa de techo es de 10 centímetros, que es el que nos da el dato acá. Espesor 10 dice. Espesor 10 centímetros. Y el cielo raso, que habíamos dicho que vamos a adoptar esto. Sumando todo eso, ya tengo la carga muerta total que va a actuar sobre ese techo. Y la carga viva es la carga esa que se estima que en cualquier momento puede subir a alguien allá arriba, hacer reparaciones, no sé. Por eso es baja, digamos, porque no va a ser una carga pesada lo que va a estar allá. Pero no van a ser muebles, no van a ser gran cantidad de personas. Bien, entonces aquí ya, al igual que hicimos en la viga de entrepiso, aquí tenemos que ver cuál es el ancho de influencia o el ancho de carga de la losa hacia esa viga, ¿no? En este caso son dos vigas que van a soportar esa losa de techo, entonces el ancho de influencia es 3 metros, ¿no? Porque la mitad de losa soporta una y la otra mitad la soporta la otra, ¿no? La longitud de esa viga va a ser de 7.1 metros y entonces ya vimos, ¿no? Hay que multiplicar la carga que hemos estimado por ese ancho de influencia y ya tenemos la carga lineal, ¿no? O sea, la carga lineal sobre esa viga, ¿no? Es decir, volviendo a mencionar nuevamente porque no se les olvida a ustedes, es la carga distribuida en toda la línea de viga, ¿no? Por eso se le denomina carga lineal, carga por metro, por centímetro, como quieran, ¿no? Una carga lineal que le transmite la losa a la viga. Ahí lo tenemos ahí. O la conocemos nosotros como carga CUDI, que puede estar subdividida en carga muerta o va a estar, digamos, y en carga viva, cuyas unidades son kilos por metro, toneladas por metro, kilos por centímetro o toneladas por centímetro. Por eso es carga lineal. Ya. Ahí están, ¿no? Y hacen lo mismo. Calculan el coeficiente de mayoración, hacen el control por flexión, calculan el módulo plástico requerido y luego del control por deformación calculan la inercia requerida. Con estos dos valores pueden ustedes entrar a esas tablas de perfiles y ver cuál es el perfil requerido o necesario. Ya saben ustedes que tienen que buscar un perfil que se acerque, cuyos valores de módulo plástico e inercia se acerque a estos dos, pero en ningún caso ninguno puede ser menor, ¿no? Del perfil que ustedes elijan, ninguno puede ser menor a cualquiera de estos dos valores. Puede que haya perfiles, como vimos hace ratito, que cumpla, por ejemplo, con el módulo plástico, pero no cumpla con la inercia. O al revés, ¿no? Puede que haya perfiles que cumplan con el módulo plástico, pero no cumplan con la inercia.
que cumpla con la inercia, pero no cumpla con el módulo plástico. Eso hay que tener, ese equilibrio hay que tener. Bien, entonces tengo que hacer unas cositas, pero de este ejercicio nos va a restar o nos va a faltar el cálculo de la columna, ¿ya? Porque fíjense que acá nos va a pedir verificar si la columna esta de aquí, la principal, resiste la carga que le va a imponer tanto la losa de entrepiso como la losa de techo, que se viene a ser el punto número 4, digamos, ¿no? Verificar si esta columna tuvo. Acá está la solución, solamente que ahorita no me va a dar tiempo de explicarla, pero eso lo vamos a ver a grandes rasgos en la otra clase ya. O si alguno de ustedes es curioso, lo puede ir haciendo, ¿no? Así comparamos resultados de la otra clase. Esa columna ya es una columna tubo, ¿no? Una columna tubular, digamos, circular, pero hueca, o hueca, digamos, lo mismo, ¿no? Tubular. Bien, entonces ahí vamos a quedar por el día de hoy. Yo voy a proceder a tomar captura a los asistentes para ver quiénes son los que han asistido. Ya no se vayan a salir un ratito, denme en 2 minutos. No hay nadie que no haya puesto su nombre completo. En captura. Captura. Ya, perfecto. Entonces, ahí quedamos, jóvenes. La otra clase la seguimos con la comprobación de la columna. Estas de acá, estas tubulares que soportan prácticamente toda la estructura. Vamos a verificar si fallan o no fallan, ¿ya? Si está correcto su diseño o no está correcto. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ahí vamos a quedar ya.